Buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar el día de hoy la clase de biología y genética. El tema que vamos a tratar es citoplasma. En la clase anterior ya revisamos el primer elemento que tiene toda célula, que es la membrana plasmática. En segundo lugar, el citoplasma y una serie de organelas que lo constituyen. Mencionamos las organelas intracitoplasmáticas. Vamos a revisar el día de hoy precisamente eso. La estructura, la función de este citoplasma y algunas de las organelas que lo constituyen. Todo, todo el material, aquí tenemos una gráfica de una célula y podemos observar claramente la membrana plasmática. Está de un color muy clarito, celeste claro, y podemos ver que es el límite de esta estructura, de esta unidad que es la célula. Pero en el interior existe una gran cantidad de material, de estructuras que están dentro de esta membrana plasmática. Pero como esta es una célula eucariota, tiene esta estructura que es el núcleo. Entonces el citoplasma constituye todo el material que está dentro de la membrana, pero excluyendo el núcleo. Todo este material que encontramos aquí, eso constituye el citoplasma. Si nosotros observamos aquí, existen también estructuras sólidas. Vemos muchas organelas con unas formas diversas. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, caracterizándolos y determinando su función. Sin embargo, también hay estructuras líquidas dentro de este citoplasma. Todo esa porción líquida que está dentro del citoplasma se constituye el citosol. El citosol es entonces la porción líquida intracelular que se encuentra dentro de esta estructura, dentro del citoplasma. Y en cambio, estas estructuras especializadas, estas estructuras sólidas, que vamos a irlas caracterizando cada una de ellas, estas son los orgánulos o las organelas intracitoplasmáticas. Es decir, que esta estructura, que este citoplasma está formado por la parte líquida, que es el citosol, y la parte sólida, que son las organelas. El citoplasma entonces estará compuesto por el citosol, que es la parte líquida, y las organelas intracitoplasmáticas. Bueno, todas las células tienen este componente líquido y todas las células tienen organelas, pero en este caso, esta imagen que estamos observando, hay una gran cantidad de organelas. Hay muchas organelas que vamos a irlas caracterizando una a una. Y es aquí donde ocurren todas las reacciones metabólicas, todas las reacciones químicas de esas 4 macromoléculas que hemos determinado como las moléculas de la vida y que precisamente le dan esa cualidad de vida a esta unidad funcional que es la célula. Bueno, vamos a empezar con uno de los elementos que forma parte del citoplasma. En este caso, vamos a hablar del citoesqueleto. ¿Has escuchado hablar del citoesqueleto? En la mayoría de las imágenes que nosotros observamos de la célula, vemos todas estas organelas, pero precisamente en esta imagen, que se ve muy bonita, con muchas organelas bien organizadas, no está graficado el citoesqueleto. Por lo general, el citoesqueleto no se lo grafica dentro de las imágenes de la célula. La célula posee una organización interna que está compuesta de una serie de filamentos. Mira, aquí estamos graficando la membrana celular en la parte superior y la membrana en la parte inferior. Se ha hecho un corte sagital para poder observar el interior de la célula. Pero hay una serie de filamentos. Si se da cuenta que hay una organela, esta organela es una mitocondria. Pero mire cómo hay unos filamentos que la atraviesan alrededor de esta mitocondria. Estos filamentos están compuestos de proteínas, son filamentos proteicos, que tienen una estructura que en algunos casos es dinámica, es decir, que se crean estos filamentos y luego se pueden desaparecer, desintegrar las proteínas, pero en otros casos
son un tanto más fijas, no tienen esa posibilidad de crearse, de polimerizarse y despolimerizarse. Pero en conjunto, todos estos filamentos proteicos, mire, uno más finitos, uno un tanto más gruesos y otro, mire, qué tan gruesos que son, que parecen un tubo. Estos grupos de filamentos proteicos en conjunto constituyen el citoesqueleto celular. Entonces, el contenido del citoplasma tiene este armazón de fibras proteicas que una de las funciones puede ser ayudar a mantener la forma de la célula. Cada una de las células tiene una morfología distinta. Algunas células son redondas, otras células son alargadas, otras células son fusiformes. Bueno, otras células son como discos bicóncavos. Cada una de ellas tiene una morfología distinta de acuerdo a la función que ejecuta, pero el citoesqueleto celular es quien le ayuda, le permite precisamente a mantener esa forma. Pero acá, al observar esta mitocondria aquí en esta imagen, también podemos entender que ayuda a mantener la posición de esta mitocondria dentro de esta célula, la mantiene en un sitio, fija las organelas en esa posición muy particular y muy especial. Bueno, ¿cuáles son los componentes de un citoesqueleto celular? Bueno, el citoesqueleto, ya hemos mencionado, es una estructura que está formada por filamentos proteicos. Hay unos filamentos, vamos a revisar los primeros aquí, estos que se encuentran aquí, que son muy finitos, son los más finitos de todos. Se los llama microfilamentos o también tienen el nombre de filamentos de actina. ¿Por qué? Porque están hechos de una proteína que se llama actina. Entonces estos son los más finitos de todos. Si nos damos cuenta, mire cómo están aquí graficados en esta célula. ¿Dónde se ubican? Exactamente debajo de las membranas plasmáticas. Solo debajo de las membranas plasmáticas. Usted ve en el resto de la célula no hay microfilamentos. Solo están ubicados debajo de las membranas plasmáticas. Este es uno de los filamentos que forma parte del citoesqueleto. Filamentos de actina, porque es actina la proteína que lo constituye, o también se llaman microfilamentos. Bueno, el siguiente, mire, ya estos son un tanto más gruesitos. Estos se llaman filamentos intermedios. Pero mire su distribución dentro de la célula. ¿Dónde están? Nacen en la membrana plasmática y se dirigen hacia el centro de la célula, donde está el núcleo. De la membrana plasmática hacia el centro de la célula. Esa es su posición. Así se ubican ellos. Esa es su estructura. Y por último tenemos los más gruesos de todos, los más anchos. Estos se llaman microtúbulos. La proteína que los constituye se llama tubulina, microtúbulos. Pero vamos a ver la distribución, dónde están ubicados dentro de la célula. Si se da cuenta, ellos nacen o se originan desde el centro de la célula. ¿Y hacia dónde se desplazan? Hacia las membranas plasmáticas. Cada uno de estos filamentos tiene una distribución distinta, una ubicación distinta. Los microfilamentos debajo de las membranas plasmáticas, los filamentos intermedios desde la membrana hacia el centro y los microtúbulos desde el centro hacia la membrana. Aparte de estos tres filamentos proteicos, también hay una gran cantidad de proteínas que se asocian a estos filamentos y se llama proteínas accesorias que contribuyen al trabajo o a las funciones que ejecutan el citoesqueleto. ¿Cuáles son esas funciones del citoesqueleto? El citoesqueleto participa en actividades como el movimiento celular. ¿Por qué participa en actividades como el movimiento celular? Vamos a regresar a la imagen anterior. Aquí hay unas estructuras que se llaman microvellosidades. Estas microvellosidades en el interior, mire, son extensiones de la membrana plasmática, pero en el interior que tienen microfilamentos. Y estas microvellosidades se mueven y generan movimiento. Existen otro tipo de estructuras en algunas células
como por ejemplo la célula de esta imagen, de la imagen inicial. Esta célula tiene un elemento de la movilidad que se llama flagelo. Bueno, en el interior de los flagelos, mire de qué está hecho, de microtúbulos. ¿Sí ve? En el interior del flagelo que tiene microtúbulos. Eso es parte del citoesqueleto. Entonces, por eso podemos mencionar que una de las funciones del citoesqueleto es participar en la movilidad celular, porque forman parte de microvellosidades. ¿Quién? Los filamentos de actina, o forman parte de los flagelos, también de los cilios, que otro elemento del citoesqueleto que es el microtúbulos. Entonces, por eso pueden ejercer esta función de movilidad celular. Dice transporte de organelas. También participan activamente para que las organelas se muevan dentro de la célula. Existe en el interior un tránsito de moléculas y esas moléculas no se pueden mover solas. Necesitan ir transportadas en vesículas en una organela que las recubre de membrana plasmática y dentro de ella pueden desplazarse en el interior de la célula. Entonces los orgánulos se pueden mover gracias a estos elementos o a los microtúbulos o a los filamentos de actina. Ya vamos a revisar cómo puede ocurrir eso. Dice división celular. ¿Por qué el citoesqueleto participa en la división celular? En la división celular ocurre la división del núcleo y la división del citoplasma. En la división del núcleo, en la división del núcleo, existe una generación de unos filamentos que se llaman las fibras del uso mitótico, que van a ayudar a que la distribución del material genético se realice de manera equitativa. Y esas fibras del uso mitótico que se dan en la división del núcleo están hechas de microtúbulos, son microtúbulos. Y cuando se da la citocinesis en una célula eucariota animal, lo hace por la acción de la generación de un anillo contráctil que permite la separación del citoplasma de manera equitativa. Y ese anillo contráctil es filamentos de actina o microfilamentos. Es por eso que el citoesqueleto participa en la división celular, porque las fibras del uso mitótico son microtúbulos y el anillo contráctil son filamentos de actina que se generan y que contraen, hacen una presión para que el citoplasma se divida hacia la mitad. Y lo que ya habíamos determinado, que el citoesqueleto ayuda en la forma de la célula, ayuda a mantener la forma, la morfología de una célula por la presencia. Es como un andamiaje. ¿Usted ha revisado o ha visto en alguna ocasión un, cuando se están construyendo una casa? Cuando se construye una casa y se quiere hacer una losa, el techo para que sirva de base para un siguiente piso en una casa. Por lo general dicen, se funde la losa, dicen los señores ingenieros. Y cuando se está fundiendo la losa, eso tiene que tener mucho peso, ese cemento, tiene vigas, no sé, acero, varillas. Y cuando lo están haciendo, está fraguando ese cemento, ponen muchas cañas del piso a esa losa para que la sostenga hasta que se seque, hasta que se hunda esa losa, dice. Esas cañas que están atravesando, ¿qué están haciendo? Dando soporte para mantener la forma de esa estructura que se está generando. Más o menos así. Dentro de una célula hay estos filamentos proteicos que van, usted hemos revisado la ubicación, van desde el centro hacia la membrana o desde la membrana hasta el centro. Y lo que están haciendo es ayudando a que la célula tenga una morfología, una forma específica. Va a depender del tipo de célula que sea. Entonces, por eso el citoesqueleto ayuda a mantener la morfología celular. Aquí tenemos los tres diferentes
filamentos proteicos que forman parte de este elemento que es el citoesqueleto. En primer lugar, mencionamos a los filamentos de actina, que son los más pequeñitos. Estos filamentos de actina, precisamente la proteína que los constituye, mire, cada bolita, cada esfera que usted ve aquí, es una proteína actina que se une para generar estos filamentos. Ellos están ubicados debajo de las membranas plasmáticas y en este caso, ocupando el espacio interno de las microvellosidades. Luego tenemos, el segundo que mencionamos son los filamentos intermedios. En grosor, estos son los que le siguen, estos son más gruesitos. Ellos tienen las proteínas que lo forman también son proteínas globulares, también son proteínas globulares como las actinas, pero hay una diversidad de proteínas globulares. Hay 6 grupos distintos de proteínas que forman filamentos intermedios. Ya vamos a revisarlo, cómo se van uniendo ellos para generar estos filamentos. Estos son los que ayudan precisamente a mantener la forma de la célula. Ellos son encargados más de la forma de la célula. Ellos no participan en ninguno de las actividades o las funciones de movimiento del citoesqueleto. Solamente mantienen forma, son de estructura de función mecánica. Y el último filamento que revisamos, que son los más gruesos de todos, son los microtúbulos. Ellos están formados por proteínas globulares también. Mire, también son esferas, también son proteínas globulares, pero estas son tubulinas. Aquí hay dos diferentes tipos de tubulinas, alfa tubulina y beta tubulina, que son las que colaboran, se unen de una manera muy dinámica, es decir, que se juntan para crear microtúbulos, pero también cuando hay la necesidad desaparecen, se desintegran, se separan de nuevo las tubulinas y los microtúbulos desaparecen. Esto es una estructura dinámica al igual que los filamentos de actina. En cambio, los filamentos intermedios no son tan dinámicos, estos son los que dan soporte. Recuerde que dentro de las funciones mencionábamos que los filamentos de actina tienen función de movilidad. ¿Por qué? Porque están debajo de las membranas plasmáticas y en estas microvellosidades se pueden mover. O también participan en la generación de proyecciones de la membrana y generar pseudópodos, los filamentos de actina, donde también se consigue movimiento de la célula. En cambio, los microtúbulos también trabajan, funcionan, ayudan en la función de movimiento, porque los microtúbulos forman parte de los cilios o de los flagelos, que son elementos de la movilidad que pueden tener algunas células. No todas las células lo tienen, pero la célula que tiene cilios, los cilios están hechos en el interior está esta estructura, microtúbulos. Y la célula que tiene flagelos, en el interior hay microtúbulos. Y esta interacción proteica que tienen los microtúbulos es lo que genera el movimiento de esas células. Entonces, microtúbulos y microfilamentos, o llamados también filamentos de actina, participan en movimiento celular. Filamentos intermedios, no. Bueno, aquí podemos observar también esta imagen. Mire, la membrana plasmática, de color morado, y podemos observar aquí nuevamente una mitocondria. Aquí tenemos parte del retículo endoplásmico, en este caso es rugoso, que se está representando. Mire, los ribosomas, como se los grafica aquí, vesículas, pero vemos esta serie de filamentos proteicos. Los que están justo debajo de las membranas plasmáticas, ¿cuáles son? Microfilamentos. Luego tenemos otros que tienen la ubicación de dónde, desde las membranas hacia el centro, son estos que están aquí. En grosor son los que le siguen, por eso se llaman filamentos intermedios. Y los más gruesos de todos, los más